es evidente que la astrología moderna funciona. ¿Pero por qué la astrología moderna funciona? Porque el aparato es tan bueno, o sea, realmente la estructura antigua es tan buena que soporta todas las agresiones que le ha hecho la astrología moderna. Y yo digo, todas esas desfiguraciones, y a pesar de eso que la astrología siga funcionando y que la astrología moderna siga aportando a pesar de todo eso, ¿vale? Todo eso no es algo que pesa sobre nosotros, eso es algo que pesa sobre nuestra generación y que por suerte las nuevas generaciones de astrólogos están olvidando. Porque yo, por ejemplo, cogí a una chica que no conocía absolutamente nada de astrología, empecé a explicarle astrología tradicional y en un año está interpretando la carta con mucho tino. ¿Pero por qué? ¿Porque soy Dios? ¿Porque soy un gran maestro? Muy simple. Porque no tenía ideas preconcebidas y le enseñé unas técnicas básicas, estructuradas a partir de cómo funcionaban las cosas en esos tiempos, ¿de acuerdo? Y ella a lo mejor dentro de 20 años iba a ser una astróloga moderna, pero ella es una astróloga. ¿Por qué? Porque utiliza técnicas simples. Claro. A mí, en mi ideal, me encantaría como eliminar el adjetivismo, ¿no? Como entre astrología tradicional y moderna. No solamente es moderna, sino que es más que moderna, es una millennial. Entonces, es alguien que nació con este siglo, con la mentalidad Bueno, ¿qué ocurre? Que tú simplemente le enseñas cosas muy rudimentarias, muy básicas. Muy básicas, pero sobre todo pudiéndole dar motivos acerca de por qué estás sustentando lo que dices y por qué las cosas funcionan como funcionan. Simplemente diciéndole cómo son las cosas, pero de una manera muy simple. Y yo luego veo logos astrológicos, gente que viene con 40 años, o con 30 años, o con 20 años, están trasteando con la astrología moderna, ¿de acuerdo? Que no aguantan la primera clase. ¿Por qué? Porque les desencaja, tienen que dejar atrás tanta letra. ¿Por la técnica o por la mirada sobre el símbolo? No la mirada sobre el símbolo, porque yo lo primero que enseño en los astrológicos, la primera clase trata sobre los elementos. O sea, lo que en ciertas escuelas, por ejemplo, se trata en segundo o en tercero, yo lo trato el primer día. El primer día se estudian los elementos, las cualidades primarias, así de simple. Yo lo primero que aprendí, Fuego, tierra, vale. Las cualidades primarias, frío, seco, húmedo y... No desde la mirada tradicional. No desde la mirada tradicional. O sea, ¿qué es en realidad el fuego? El fuego es cálido y seco y tiene 3 modalidades, que son, pues eso, la modalidad cardinal. Bueno, pero hoy alguien te podría decir que el fuego es en realidad un tipo psicológico. Entonces a lo que voy es que en realidad es muchas cosas el fuego, ¿no? Como parecía que es un tipo psicológico, intuitivo, y también es fuego, seco, también tiene cualidades, ahí es donde me parece que saber de la historia, saber cosas, no es que te da la verdad de la cuestión, pero que sí puede amplificar y otorgarle mayor sentido, ¿no? Pero me parece que el tema es cuando se quiere... Cuando tanto el moderno como el tradicional se quieren apropiar de la verdad, ¿no? Como diciendo, bueno, no, en verdad el fuego es tal. Y yo lo veo más múltiple, ¿no? Como más plural, porque pareciera que así fue operando, ¿Cómo más múltiple? Si tú en realidad cuando estás hablando de que el fuego es espontaneidad, de que el aire es el intelecto, de que la tierra es sensitividad y de que el agua es sentimiento, ¿vale? ¿Qué estás enseñando? ¿Estás enseñando astrología o tipos junguianos? ¿Qué estás enseñando? ¿A Jung? ¿Por qué? Bueno, pero eso es donde voy, que más allá de los gustos personales, a mí por lo menos lo que me interesa y lo que me viene interesando del estudio de la astrología es ver esta metalógica, como a ver cómo esta determinada cultura percibió, experimentó determinados símbolos o los elementos, y que esto fue cambiando, más allá de que me guste o no,
Bueno, en la actualidad el fuego es percibido y correspondido con un tipo psicológico junguiano. Está pasando, no es que si eso es astrología o no es astrología, evidentemente sí, porque está pasando, y hoy por hoy muchos de los astrólogos, y opera, porque uno lee una carta natal, y evidentemente esa persona con mucho fuego y tiene cualidades del tipo psicológico junguiano. Entonces, claramente está operando, más allá que me gusta o no, que yo, digamos, en las clases igual también puedo hablar de frío, seco, húmedo, entonces... Y poder trabajar con el fuego para registrar también esas cualidades que me parecen de una sutileza hermosa, hablar de seco, de húmedo. Pero a mí me enriquece el símbolo. Y más allá de mis gustos personales, es lo que está pasando. Desde ahí, digo, como bueno, esta casa, bueno, vos nombrabas, creo que en relación a la casa 11, que la modernidad son los amigos, o las ideas. Bueno, en una casa como... También a lo largo de la historia se le fue dando distintos significados. Y no es que un significado más verdadero que el otro. Por cómo lo veo yo, a mí me enriquece. El tema de las casas es una de las cuestiones, vamos, que me hizo dejar hablar del tema directamente. O sea, yo ya no lo hablo con astrólogos. El tema de cómo se derivan los significados tópicos de las casas. O sea, es tal absoluta la distorsión. O sea, tú, por ejemplo, creo que te lo comenté, estuvimos hablando de eso. O sea, tú lees, por ejemplo, en Cura Fe, de Pascal Guignard, la página donde se hizo el famoso manifiesto, y allí está Cyril Fagan, nada más y nada menos que Cyril Fagan, que en el ámbito de la astrología pues es uno de los grandes popes. Es dentro de la astrología actual, pues probablemente, bueno, la astrología del siglo XX, ya no es la actual, pues uno de los idealistas, un personaje que hizo estudios muy profundos acerca de la antigüedad, donde te habla del octótopos y de los decátopos, ¿no? Y él empieza a decirte que en un primer momento, pues resulta que los significados de las casas se derivaban a partir del sentido horario. O sea, a partir del movimiento del sol. O sea, que el sol sale por el este y se pone por el oeste, que en un principio, pues los significados tópicos de cada una de las casas se derivaba a partir de eso, y que el zodiaco estaba partido en 8 casas mundanas. Y no hablaba del tema de los signos, sino simplemente de lo que representaban las casas mundanas. Y luego empezaba a decir cómo fue posible y por qué de repente empezaron a derivarse los significados tópicos del movimiento antihorario. Bueno, ese fue uno de los puntos de fricción a través de los cuales yo empecé a decirme, demonios, ¿realmente en la antigüedad se operó ese cambio? Y te hago una pregunta en esto de si es un sistema u otro. ¿Modifica que sea un sistema u otro en que el consultante conecte o no con el cosmos? Si utilizas te modifica porque para mí la función, o por lo menos actual, y cómo opera, tiene que ver con esa conexión. La mejor manera de que el consultante conecte con el cosmos es que se desnude, se bañe en el mar, ¿de acuerdo? Y salga y vea el amanecer y disfrute de su conexión con la naturaleza, y que se olvide de esta civilización moderna, que es una civilización alienante. Eso es lo mejor. La astrología lo que debe hacer es simplemente conectar a ese individuo con el lenguaje del cosmos, el movimiento de los planetas. Y lo que representa el movimiento de los planetas en su vida cotidiana. Claro. Y entender que el movimiento de los planetas es un movimiento que pasa allí y que tiene influencia en lo que pasa aquí, y que él no puede cambiar ese movimiento. No lo puede cambiar porque forma parte de una estructura que le supera. Eso es lo que tiene que comprender la persona muy claramente. Que hay un movimiento, hay un cielo, hay un orden universal, y que ese orden universal no se lo puede tirar por el forro, sino que tiene que aceptarlo. Tienen que aceptar que las cosas pasan como son, que el universo es una cosa demasiado compleja como para que un individuo pueda meditar su propia novela. Claro, pero me parece que es una concepción también que para mí es muy moderna, que se interpreta el cosmos como algo que está allá justamente, ¿no? Y para mí el cosmos es el orden, y me parece que hay un orden, dentro, fuera, todo está ordenado y conectado.
no es el cosmos entendido como algo que está allá afuera, que influye Claro, acá abajo. operando en mí mismo puedo hacer que Mercurio, que en estos momentos va a ir directo durante un periodo de tiempo, se ponga retrógrado, ¿no? Ahora, después de que acabe de ponerse retrógrado, ahora mismo. No, no me refiero a eso, pero a la pregunta que te hacía, ¿cómo cambia el sistema, que sea un sistema de casas u otro? ¿Cómo opera en el sentido de que la persona Pero conecte con el lenguaje cambia evidentemente de una manera muy clara. O sea, en el momento en el que te das cuenta de que no puedes entrar en el otro sin haber pagado una deuda, ¿vale? De que no puedes ir al otro sin haber pagado una deuda. Desde el momento en el que entiendes eso, cambia completamente tu visión del mundo. No entiendo a qué te refieres. Si tú entiendes que la casa 8 es antes de la casa 7 y no la casa 7 antes de la casa 8, o sea, si no cambias totalmente tu manera de entenderlo, si tú no te das cuenta de que lo que representan los significados tópicos están orientados de la misma manera en que está construida tu agenda y no al revés. Nadie monta su agenda cogiendo las 7 de la mañana, las 5 de la mañana, las 4 de la mañana, las 3 de la mañana, las 2 de la mañana. Nadie hace su agenda para atrás. Todo el mundo hace la agenda las 6, las 8, las 10, las 12, la hacen en el sentido horario. Entonces, evidentemente está operando otra cosa para que eso funcione, que parece tan ilógico. Evidentemente está operando también otra cosa que hace que eso, por más ilógico que es, porque lo que tú no puedes cambiar, lo que tú no puedes cambiar y no se puede cambiar, y en el fondo por mucho que deformes el instrumento, o sea, por mucho que deformes toda la herramienta y la saques totalmente de sentido, lo que no puedes cambiar es que el significado proviene del signo. Y como los signos son iguales para antaño que para ahora, y como todavía conservamos, pues, por ejemplo, la teoría de los elementos a través de las cualidades primarias, como las explicaba Hipócrates, o como las utilizó Paracelso. Ahora bien, yo mucho me temo que eso no hubiera tenido absolutamente ninguna validez para la astrología moderna si no hubiera resultado que Pavlov, ¿de acuerdo? Pavlov, cuando empezó a trabajar con los perritos, dándoles salchichas, a través del condicionamiento pavloviano, se dio cuenta de que había 4 tipos. Se dio cuenta de que esos 4 tipos tenían unas determinadas características, y que esas características se correspondían de acuerdo con la estructura de los elementos de Paracelso y de Hipócrates. Y entonces Jung pues, tomó la teoría de los tipos a través de la psicología experimental, la psicología de laboratorio, y construyó esos tipos psicológicos. Porque mucho me temo que si no hubiera sido Jung quien lo hubiera hecho, la astrología moderna no nos consideraría. Porque eso es antiguo, muy antiguo, ¿eh? Eso es antiguo del principio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Porque llevar la configuración de los significados tópicos de las casas a interpretar los significados tópicos de las casas en sentido antihorario es tan absolutamente antinatural, es tan absolutamente contrario a la lógica, que el hecho de que lo siga haciendo la astrología moderna es como para tirarse los pelos, como para tirarse los pelos. ¿Y cómo me explicas, con toda esa necesidad de explicación que siga funcionando? Que sí, que opere. Vale, que opere, pues porque todo el significado no es que sea irracional, es que no conecta con la realidad. En el sentido de que pero opera en la realidad. Opera en la realidad, porque en el fondo el significado nace del signo. Y el signo, en la base de la gramática astrológica, no ha cambiado tanto. No ha cambiado tanto. O sea, seguimos viendo el fuego, el agua, la tierra y el aire. Siguen estando ahí. Y siguen estando ahí sus cualidades húmedas, frías. Claro, dicen, ostras, la astrología horoscópica, la astrología de los periódicos, la astrología que define, por ejemplo, los tipos a partir del signo del sol. Bueno, pero vuelvo a la pregunta. El sistema de casas, o sea que evidentemente, aunque vaya de manera que parece que no es lógica, que vaya al revés, pareciera que sí opera, no solamente por signos, sino por área de experiencias, como se interpreta hoy por hoy al menos las casas, operan, evidentemente, porque hay otra cosa operando que no tiene que ver con la lógica racional. Y déjame terminar, que vuelvo a la pregunta, entonces, si la función de la astrología
como estamos compartiendo, tiene que ver con que conecte con el lenguaje del cosmos, ¿qué importancia y peso tiene el sistema de casas en tanto de que si puede haber tantos múltiples, pareciera que no es algo tan universal, que es más una interpretación? Eso me pregunto, ¿cómo opera ahí? Yo considero, mira, para empezar, hay que tener en cuenta que la mayor parte de los significados de las casas fueron tomados de los antiguos sin la reflexión acerca de dónde derivan. O sea, fueron tomados lo mismo que los 10 mandamientos. En lugar de 10 mandamientos, 12 casas. Luego tratas de dar una explicación. Por ejemplo, Galileo estableció el famoso abecedario, ¿no? O sea, la casa 1 es Aries, es Marte, ¿de acuerdo? Y es Aries, Marte y el ascendente, que representa la manifestación del individuo, la manera en que el individuo se muestra, la manera en que el entorno opera sobre el individuo de tal manera que el individuo muestra unas determinadas características. Bueno, la astrología moderna interpreta el ascendente de una manera diferente, muchas veces. Y bueno, la casa 2 es Tauro y Venus. Y la casa 3 es Géminis y Mercurio, ¿vale? Y bueno, y tener, no sé, y tener al Sol en casa 3, ¿de acuerdo? Aunque sea otro signo que se encuentre, pues es un poco como si tuvieras el Sol en Géminis, ¿no? Y es como si ese Sol estuviera mediado, aunque esté en Acuario, o aunque esté en Escorpio. El hecho de tenerlo en casa 3 ya le da un valor geminiano. Ese tipo de perversiones son un tipo de perversiones que se dan en lo moderno. Bueno. Esas analogías simplistas que es un como sí, pero que termina siendo una chanchada. No, simplistas no. O sea, llegan a tal nivel de remoción que permiten dar cualquier explicación. Permiten adecuar el juicio astrológico a las necesidades del cliente de encontrar el significado a cualquier cosa. Sí, pero que se pierde, digo, la diferenciación entre signo, planeta, casa, ¿no? Como si fuese lo mismo, casa 1, Aries y Marte, cuando bueno, no. Digamos, y como tú eso, coges la astrología moderna y empiezas a decir, bueno, pues la función de la conciencia es el planeta. El disfraz, o sea, el rol, de acuerdo, que asume ese planeta tiene significado por el signo en que se encuentra. ¿Vale? Y el área de la vida donde opera es la casa. Bueno, pues que esa gramática también es una gramática de la astrología moderna. Es una gramática que no se corresponde para nada con los significados clásicos. ¿Y cómo es que opera? Opera por lo que te decía antes. Porque el sistema es tan poderoso que simplemente entendiendo la función de los 4 elementos y tomando las cosas muchas veces de modo arbitrario, respetando las cosas tal y como vinieron desde antaño, pero sin saber cómo funcionan, y estructurándolos de una manera que parezca medianamente coherente, ¿vale? Medianamente, o poco en muchos aspectos, el sistema es tan bueno que funciona. O sea, tú me puedes decir, ¿por qué George Bush en Estados Unidos no hizo que Estados Unidos se fuera a hacer puñetas? Pues porque el sistema americano es un sistema tan bueno que pones a un primate de presidente de la República de los Estados Unidos de América, ¿de acuerdo? Y no se hunde eso. Y puedes poner a quien quieras, puedes poner hasta Trump, puedes poner a quien te dé la gana, porque el sistema funciona, ¿vale? Pues lo mismo pasa con las No sé si todos opinan lo mismo ahí, pero entiendo la analogía. Lo que te quiero decir es que hay una base que es sólida. Entonces esa base sólida sigue funcionando a pesar de que tú distorsiones todo el sistema. Dejes de utilizar regentes, dejes de utilizar dignidades, dejes de utilizar la teoría de las determinaciones. Claro. O sea, tú te saltas todas esas cosas y la cosa sigue funcionando, porque es que es tan buena, funciona tan bien en sus bases, sus estructuras son tan sólidas, que le puedes poner todo lo que quieras, lo aguanta todo. Claro, Ese es el problema, que la astrología lo aguanta todo. Ahí es ahí difiero, digamos, con todas mis críticas, ¿no? Como que soy virginiana, que soy muy crítica, ¿no? Pero que cuando me corro de mis críticas personales, si me gustan más o menos, y si de verdad creo en un cosmos inteligente, entonces no hay una distorsión en la astrología moderna.
hay una inteligencia operando. Entonces, si yo presto atención a cómo operó, me gusta más o menos, cómo trabaja la astrología y cómo se vive la vida en la modernidad, me angustia más o menos, si percibo que hay una inteligencia y la miro desde ahí, bueno, me cambia la mirada también, para ver, bueno, a ver dónde estamos hoy, qué es lo necesario, ¿no? Esa es mi mirada y con eso me refiero a la meta-inteligencia que te decía, ¿no? Porque me parece que percibir el cosmos como una inteligencia viva, orgánica, implica que la astrología moderna o la modernidad en general hay una inteligencia, pero que se ha desconectado justamente, que nos veníamos desconectando de lo sagrado y desde mi perspectiva o lo que vengo estudiando, creo que también todo el tema de la predicción empezó con un sentido muy diferente y en el separarse de lo sagrado empieza a pasar otra cosa, ¿no? Pero si se percibe que hay una inteligencia, está operando en todo, no es que, no, acá en esta franja, en esta época del cosmos, sí, No, se dice como que el les tema, encantó el cosmos, ¿no? Pero tema, me parece que la astrología en este momento puede tener una importancia y que no necesita ser defendida la astrología, en el sentido de que hay una astrología que es la verdadera y se distorsiona o no según la época. No me parece, yo no la percibo así, sino que me parece que es una co-creación de cada cultura y tal, que fue percibiendo y de maneras diferentes y utilizando esas herramientas de maneras diferentes. Entonces, por eso me interesa la conversación de la hora, ¿no? Del presente, que me parece que es una estructura no solamente porque es súper estructura y por eso se mantiene, sino justamente porque es un organismo vivo. vale, y siendo un organismo vivo está más vivo que nunca en cierto sentido. O sea, la astrología en estos momentos, pues desde principios de los años 90, o sea, estamos hablando desde antes de ayer, la astrología está viviendo un proceso de enriquecimiento muy poderoso. Ahora bien, lo que estamos viendo por encima de todo es que, y eso es lo más reciente, es que cada vez más gente se está volviendo a la astrología tradicional. Y bueno, y esa vuelta a la astrología tradicional, ahora se está hablando, por ejemplo, de la astrología helenística, hace 5 años no se hablaba de astrología helenística. Había gente que hacía astrología helenística y buceaba en los libros antiguos, pero ahora, por decirlo de alguna manera, hay muchas escuelas que se dedican. O sea, en Cava, por ejemplo, ya empiezas a ver módulos de astrología helenística, ya vemos astrólogos helenísticos que van allí, ¿de acuerdo? También, bueno, acabará ocurriendo en Casa 11, supongo, que es tu alma mater, ¿no? Bueno, pues acabará ocurriendo, y en otras escuelas, ¿no? Entonces está empezando a entrar la astrología antigua. Y está empezando a entrar la astrología antigua, pues en el fondo porque la astrología moderna ha llegado a un periodo de madurez, en el sentido de que se está empezando a dar cuenta de que el tipo de relación entre el astrólogo y el consultante tiene que ser un tipo de astrología homologable, en cierta medida. O sea, tiene que ser un tipo de astrología que tenga una regla profesional, un principio de profesionalización, orientado hacia prácticas que estén construidas sobre una base que pueda ser sustentable en el debate científico. Y cuando me refiero al lenguaje científico, no me estoy refiriendo al lenguaje con las ciencias duras, como la física o la química o las ciencias, ¿no? Las ciencias como las conocemos, sino con las ciencias humanas. Y cuando me refiero a las ciencias humanas, me refiero a la filología, me refiero a la filosofía, o sea, me refiero a lo que es el estudio científico, un estudio científico metodológico, un estudio científico aplicado a la construcción metódica de un hilo evolutivo en donde todas las pautas están marcadas, en donde todo está debidamente compendiado. Y eso naturalmente, sobre la astrología moderna, solamente se puede configurar si llevamos esa astrología moderna hasta las raíces. Porque de la misma manera en que yo, si quiero conocer la medicina, tengo que ir con los protocolos médicos hasta el momento en que la medicina emergió de la noche de los tiempos, y si yo realmente quiero ser un médico y quiero que la medicina tenga cierto peso, ya no solamente por sus resultados,
sino por el hecho de que está dentro, incardinada dentro de la cultura y dentro del proceso de evolución de las ideas. Tengo que ir hasta los orígenes para comprender de dónde viene. Pues la astrología ha llegado a un punto de madurez en el que ha empezado a darse cuenta de que o va a las raíces para saber de dónde viene o no hay manera de homologarla. Y como no hay manera de homologarla, ir allí es básico y fundamental. Y en ese ir allí, la astrología empieza a descubrir cosas tan asombrosas como un nuevo sistema de casas, como un nuevo sistema de signos, como un nuevo sistema de regencias, como un diferente empleo de los términos, de las triplicidades. Empieza a descubrirse por qué se utilizan los términos y por qué funcionan los términos. Pues empieza uno a preguntarse qué coño es eso de los lotes, de los cleros, ¿de acuerdo? De los lotes arábigos, de las partes arábigas, que muchos astrólogos supuestamente tradicionales no utilizan absolutamente para nada. Y uno empieza a descubrir por qué esas cosas están ahí. Entonces ya no es una cuestión de la que tengamos que hacer campaña los tradicionalistas o los llamados tradicionalistas, que yo no soy tradicionalista. Yo lo único que trato de hacer es recoger una serie de técnicas que sé que sirven para que la persona crezca como astrólogo en la técnica astrológica, porque yo no quiero hacer un terapeuta, yo quiero ser un astrólogo. Pero es más, como astrólogo, yo no quiero ser más que nosotros hacemos solamente horaria y natal. Y yo desde el primer momento siempre tuve muchos reparos en hacer natal, en enseñar natal. No, quiero enseñar, o lo que quiero mostrar, es cómo funciona la mecánica celeste de una manera práctica y de una manera técnicamente justificable para que la persona aprenda a manejar esos símbolos. Sí. Coincido plenamente con que la astrología que hoy por hoy está llegando a un tope y necesita integrarse, ¿no? Como que esta pelea al final termina siendo muy dañina para la astrología como disciplina, en el sentido de que queda desintegrada, ¿no? En donde se puedan recuperar técnicas y que no pierda actualidad, ¿no? Me parece que en toda la gama hay mucha riqueza y por eso vuelvo a, bueno, ¿cuáles son las necesidades astrológicas hoy? Ok, sí, esta parte necesita integrar técnicas, entender de dónde viene todo esto, no sé, lo que sea, por ahí es necesaria la conversación, yo no puedo decir, esto es, ¿no? Requiere conversación entre los pares, me parece, ¿no? Justamente. No sé si la respuesta ante el tope de esto es ir completamente para atrás, pero sí recuperar y enraizar, ¿no? Como eso completamente de acuerdo con que, bueno, esta astrología está llegando a un tope, ¿no? Porque me parece que todo el paradigma está llegando a un tope en todas las áreas, incluida la astrología. Y me parece que hoy la astrología tiene este renacimiento, ¿no? Entonces, sí. Tiene un renacimiento, obviamente, tiene un renacimiento hacia atrás. O sea, tiene un renacimiento hacia atrás. La gente está empezando a darse cuenta de que las raíces en mucho contenido que no ha circulado hasta la savia por el estrangulamiento que se ha producido a partir precisamente de que el paradigma moderno se ha vuelto un paradigma predictivo. Pero la astrología era predictiva antes, de la misma manera en que las ciencias lo eran, porque se derivó como una técnica, como estábamos diciendo antes, como lo hicieron los griegos. Sería una praxis, una episteme, o sea, a través de la praxis yo adquiero un saber y a través del saber yo sintetizo una técnica. Esa técnica la aplico, praxis otra vez. De ahí genera episteme. La episteme enriquece la técnica va otra vez a la práctica va a la episteme genera más tecné, la tecné genera más praxis. Y así paulatinamente se creó una circunvolución, un proceso dialéctico a través del cual esos saberes tradicionales crecieron. Y crecieron no solamente por la vía de la astrología, lo que pasa es que la astrología era la magna ciencia, o sea, en ese sentido. No era magna ciencia porque en realidad no era ciencia. O sea, en este nivel estaba en la cúspide, que para los antiguos no era episteme, sino la tecné. ¿Por qué? Porque lo importante era lo que podías aplicar. Lo importante era lo que se aplicaba a la vida. La episteme sí es una participación con lo divino, ¿vale? Pero evidentemente eso hay que llevarlo al terreno. Y se llevaba al terreno a través de las técnicas y a través de técnicas que funcionaban.
Y ahí hay una suerte de darwinismo de la técnica, o sea, en el sentido de que las cosas que no funcionan se descartan y las cosas que funcionan se validan. Y siempre lo subimos al plano de la teoría en una participación con lo teórico en la cual la mentalidad del antiguo es que eso no venía de nuestra interacción con las cosas terrenas, sino que venía de ¿qué? Un proceso de anamnesis platónico, de recordar un saber que estaba en los orígenes, en el mismo, que viene de otro lugar, que viene de un topos hiperuranos, que está más allá de los cielos. Entonces, no necesariamente atrás. No necesariamente atrás, siempre ahora, en el sentido de que yo recuerdo ahora, la vivencia de la hora es una vivencia muy importante en el sentido de la memoria, ¿de acuerdo? Pues que está muy presente en el valor de las técnicas y de la astrología antigua, cuando, por ejemplo, los antiguos hablan de que todo ocurre bajo la esfera de la luna. O sea, todo ocurre en un ámbito en el cual se da un flujo de calidez y humedad, que esa calidez es el aporte de los espermáticos que representa la luz solar filtrándose a través del agua de la luna, ¿vale? Y que ese calor y esa humedad determinan el nacimiento de todas las cosas, ¿no? En el sentido de que es en la luna donde nosotros vivimos, nosotros somos luna. Claro, pero al momento de aplicarlo, cuando hablas de la praxis, todas esas técnicas se aplican a una praxis de un mundo moderno, de alguna manera, ¿no? Entonces algo tiene que actualizarse. Por eso digo, no es solamente hacia atrás, sino que permanezca actualizado en una actualización de la epistemología que estuvimos hablando mucho a través de la semántica, a través de la semántica del mito, siempre y cuando seamos capaces de poner el mito en el orden de lo práctico. O sea, en el sentido de que a mí me ocurre muchas veces, y pasa a menudo, y eso lo puedes comprobar en cualquier grupo de astrología. O sea, tú pon en un grupo de astrólogos tradicionalistas o de astrología erudita, tú pon una carta y que es una carta horaria y pide que alguien te la analice. Y tú verás el cero patatero que ves de comentarios. En determinados foros, el cero patatero que ves de comentarios. El astrólogo moderno tiene miedo de enfrentarse a una carta horaria. Yo no practico astrología. No, pero horaria, astrología horaria, bueno, sé. muy bien. O lo que representa la aplicación de esas técnicas donde hay una confrontación directa con los hechos comprobables. Ese es el problema. O sea, el problema es que yo empiezo a hacer astrología, empiezo a dar unos juicios, y si yo me mojo en los juicios, si lo que digo no se manifiesta o si lo que digo no ocurre, no soy mal astrólogo. Bueno, pero ahí está la diferenciación de lo que se dice como astrología psicológica, como orientado a lo interno y no a los hechos externos, ¿no? Me parece que es más por ahí la cierta resistencia a no determinar hechos externos, porque en realidad la orientación y la mirada está hacia el cosmos interno, por decirlo de alguna manera, ¿no? ¿Qué es el cosmos interno? Los conflictos internos, o como se quiera llamar. A la ecología interna. Entonces no determina los hechos concretos de la afuera, sino los hechos concretos de lo que está pasando. Eso sí es una auténtica barbaridad. Decir que los conflictos son conflictos internos. Decir que existen conflictos internos. O sea, decir que existen conflictos internos es el colmo de la barbarie. Pero en el fondo es culpabilizar al individuo. O sea, si a ti te va mal en la vida... Entiendo a lo que te refieres, pero trata de entender a lo que me estoy refiriendo yo. Entiendo a lo que te refieres y comparto, el conflicto no es personal, no es interno en ese sentido, sino a la orientación de la astrología. Entonces, el conflicto no es interno, entonces también no me tomes en sentido como de literalizar, porque entiendo a lo que te referís, estoy tratando de explicar a la orientación de la astrología, a determinar un hecho externo o a ver qué está pasando con las cosas que le pasan de una manera más ecológica, más del mundo interno. Entonces entiendo que el conflicto, y estoy de acuerdo con que no es personal y que es vincular y que es colectivo y podemos ahí empezar a hablar ya de otra cosa. Pero en esta orientación... No, es que yo no voy a ir por allí. Yo no voy a decir que sea vincular.
Yo no voy a decir que Bueno, sea no, pero colectivo. por eso no quiero abrir ahí desde una malinterpretación de lo que estaba diciendo, por eso vuelvo a aclarar, para dejar claro esta orientación de lo que decías de el astrólogo moderno teme determinar un hecho porque tiene que ver con esas orientaciones, ¿no? Y lo que se llama como la astrología esotérica o exotérica, en sentido de que está orientado a determinar hechos externos, de lo que va a pasar en los hechos externos, y otra está orientada a los, digamos, hechos internos. ¿Qué hechos internos? Así no voy a tener que malinterpretar tus palabras si me contestas tú. ¿Qué hechos internos? ¿A qué hechos internos se refiere la astrología psicológica? A la psicología de la persona, lo que le está pasando, el momento que se encuentra, Bueno, sus preguntas existenciales. ¿Y dónde ¿Qué sé yo? detectas, dónde encuentras esos conflictos? ¿Dentro o fuera? Es vincular, es las dos cosas. Si es vincular, se da entre elementos que están fuera. O sea, yo Una estoy... está orientada como más quizás al significado que se da de los hechos externos, no al hecho en sí. El hecho en sí se toma como simbólico, de alguna manera. Vale. Entonces está orientado de alguna El manera hecho- como el uno hecho- interpreta claro, el ese símbolo, cómo vive esos hechos externos. Está orientado Muy bien, eso. pero si Entonces, no eres desde ahí, capaz, en la si no eres mirada, capaz de determinar los hechos externos, si no eres capaz de determinar los hechos externos, hago hincapié y subrayo la palabra, si no eres capaz de determinar esos vínculos, ¿cómo puedes darle una orientación a esa persona para gestionarlos? si no eres capaz de determinar los hechos externos, O los ¿cómo orientas a internos. la persona? Imaginemos que sean internos. Sí. Si tú no eres capaz de determinar lo que pasa lo que le pasa a esa persona, si no eres capaz de dar una imagen clara de lo que le está ocurriendo, de lo que le está pasando, si no eres capaz de determinarlo, es decir, si no eres determinista, ¿cómo le vas a poder dar una orientación? ¿Determinar en qué sentido? Definirlo en sus términos. Definirlo en sus términos. Predecirlo. Yo entiendo como predicción el de decir, porque entró Marte en Géminis, entonces te va a pasar esto. No, Entonces, como- y no. eso es lo que comúnmente se No, no. entiende, te comunico igual. Vale, pues muy bien. Pues entonces destiérralo de la astrología tradicional, porque la ahora- astrología... No, porque No, es que yo no... yo tengo terminada la astrología tradicional, ¿eh? Vale. No creo que solamente Destiérralo de la una cuestión astrología tradicional, porque la técnicas. astrología tradicional, el hecho Pero de... quieres que conversemos porque... déjame terminar las ideas. Entonces, sí que es vincular, y sí que es, bueno, ver qué está pasando, y en ese que está pasando es adentro afuera siempre, digamos, ¿no? Pero que está orientado es que el hecho externo, en todo caso, se puede vivir como, o se puede tomar como simbólico, ¿no? Entonces, ¿desde qué lugar uno se relaciona con esos hechos? O sea, esos vínculos que se representan en la vida cotidiana externamente, tiene que ver con sus personalidades internas, esas como de alguna manera. Sí, Entonces, la astrología psicológica está orientada a la relación de esas subpersonalidades, por decirlo de alguna manera. Entonces, los hechos, de alguna manera, son simbólicos, pero siempre es adentro-afuera. Entonces, lo que entiendo como predicción, y creo que es lo que comúnmente se entiende por predicción, es justamente te va a pasar tal cosa. A ver, te va a pasar tal cosa, eso es un hecho irrefragable, porque te van a pasar cosas, y eso va a ocurrir. Y en realidad las cosas que pasen, pasarán porque tienen una causa. Si no tuvieran una causa no ocurrirían. Una causa necesaria. Aquí no vamos a hablar de astrología, si no quieres, a la hora de determinar el principio de razón suficiente. Aquí utilicemos la lógica más básica. Me refiero a la lógica que se emplea en filosofía, ¿de acuerdo? O en las ciencias. Para que una cosa pase es necesario que haya una causa suficiente. Y tú no explicas un efecto hasta que la causa suficiente es suficiente para explicar ese efecto y no otra causa. O sea, hasta que no determinas qué causa produjo el efecto, no tienes una explicación. Con lo cual, lo que busca la lógica, lo mismo que lo que busca la ciencia, es determinar las causas. Porque determinando las causas, predecimos lo que va a ocurrir.
Eso lo hace la ciencia continuamente. Determinar las causas para, a partir de las conexiones necesarias, determinar lo que va a pasar y por lo tanto predecir. Eso, antes de que lo hiciera la ciencia, ya lo hacía la astrología. La astrología moderna dice, una causa nunca es suficiente para producir un efecto. Okay. Porque No, si no, la yo causa voy a fuera contar lo suficiente para que yo producir, creo, ¿eh? porque si fuera la causa suficiente para producir el efecto, a partir del efecto yo podría predecir un efecto ulterior, porque el efecto sería causa de otro suceso, y por lo tanto ahí tendríamos un eslabón y una cadena. Pero en la astrología moderna no. La astrología moderna dice que no existen nunca causas necesarias, que interviene esa causa y en realidad un montón de factores que no se ponderan, que hacen que el individuo pueda decidir ser causa de otra cosa completamente diferente en situaciones análogas. Entonces eso le quita totalmente cualquier atisbo de rigor, en el sentido de que como tú puedes decidir lo que haces con tu vida, yo nunca me equivoco. Yo nunca me equivoco. Yo nunca me equivoco porque en el fondo nada de lo que yo te diga es determinante. Como nada de lo que yo te diga es determinante, yo soy totalmente irresponsable de lo que tú hagas con tu vida. Lo que tú hagas con tu vida lo creas tú con tu libertad. Es una manera que tiene el terapeuta, que eso viene de la psicología clínica, de la psicología, de los psicólogos que cuelgan sus títulos universitarios en las paredes, ¿de acuerdo? En donde, bueno, tengo un conflicto con mi madre, que un tío viene diciendo, tengo un conflicto con mi madre, y entonces le contesta al psicólogo, ¿en qué sentido? Y entonces la persona sigue diciendo, y todo lo que hace el psicólogo es muy sencillo, es devolver la pregunta. Claro, ¿en qué consiste? ¿En qué se convierte el psicólogo? En un frontón, es una pared contra la que da una pelota y rebota continuamente, rebota continuamente. Y ahí el psicólogo espera que en algún momento se produzca acto fallido, una fisura en la que le pueda decir, mira, aquí está la inconsecuencia. Y por lo tanto ahí está la falla, y por lo tanto ahí está el problema. Bueno, para mí eso no es un psicólogo, pero sigamos con tu idea. En el fondo, cuando nosotros estamos viendo a Freud, que a lo mejor no lo consideras un psicólogo, pero era un psiquiatra, ¿vale? O sea, aún más fuerte me lo pones, él utilizaba los sueños y a partir de la secuencia de preguntas y a partir de la interpretación, él hablaba del contenido. Sí, no, me parece que el tema de la generalización termina siendo un problema, ¿no? Porque es, wow, como el psicólogo moderno, ¿no? Y ponerle que yo encajaría en esa categoría. Y no me identifico con un montón de cosas, vos te decís que sos tradicional y hay un montón de cosas con que las que tampoco te identificás. Hay decís cosas de la astrología moderna que yo veo en otros pares y nada que ver, otras cosas que sí, digamos, como que es como complejo el tema de la generalización. Pero estamos tratando como de conversar, ¿no? Me parece que el tema de la causa y de la causación es fundamental también en temas de astrología, sobre todo cuando estamos hablando de destino. Ahora, hay otras dinámicas que no sea solo causa, o sea, no puedo decir sí, no, de lo que dices de cómo la astrología moderna opera con eso, puedo decir como cuál es mi mirada y cómo, o lo que voy percibiendo, no sé cuál es mi mirada tampoco respecto a eso, pero sí que voy leyendo y voy experimentando y voy haciendo algunas síntesis que después cambian. Pero el tema de dónde uno pone la causa, dónde uno determina qué es la causa, en un paradigma sistémico se complejiza mucho más. ¿Cuál es la causa de algo? ¿Está aquí? ¿Está allá? ¿Quién tiene la culpa de esto? De este defecto. Entonces, como yo estoy más orientada, y nosotros seguimos hablando de defectos en un montón, entonces el tema de la causación, desde esa mirada, cambia cuál es la causa. Es mucho más compleja, porque es sistémica, y es múltiple, y es compleja. Entonces, eso, para mí,